buenas tardes, bienvenido nuevamente a nuestro segmento Organizando las Finanzas a través de la tecnología. Nuevamente aquí Jorge. Ramón, ¿Cómo estás? Bien, Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Amigos televidentes, la semana pasada nosotros hablábamos de las inversiones. ¿Recuerdas, Jorge, qué tema tan interesante hablábamos? Esta semana queremos tratar un tema un poco diferente, un tema que a nosotros particularmente nos agrada muchísimo y yo sé que va a ser un tema de mucho agrado para ustedes. Estamos hablando de compartirles a ustedes, amigos televidentes, un concepto del cuadrante del flujo de dinero. Este concepto lo desarrolla el escritor y multimillonario Robert Kiyosaki, escritor de cinco bestsellers, ¿verdad?, a nivel internacional. Este tema del cuadrante del flujo de dinero nos va a permitir a nosotros tener una idea más amplia, Jorge, de cuál es la fuente de nuestros ingresos. Bueno, aportando un poco a lo que mencionas, en temas anteriores hemos tratado el tema de deudas, ahorro, y la semana pasada hablamos de inversiones. Y hoy estamos viendo un tema especial, como tú lo dices, que es donde yo logro colocar las diferentes formas de generar dinero y de ingresos que pueden ser lineal o residual. Y hablando del flujo del cuadrante del efectivo, podemos decir que tenemos lo que son empleados, autoempleados, dueños de negocio e inversionistas. Y si hablamos un poco de empleados, Ramón, podemos ver temas importantísimos, temas que nos sorprenden o que van a sorprender al público cuando escuchen realmente esta posición, qué quiere decir y cuáles son las características que la definen. Sí, el cuadrante del flujo del dinero, que no es más que 4 cuadrantes, derecho, izquierdo. En el izquierdo podemos encontrar los empleados y autoempleados. En el lado izquierdo vamos a encontrar los dueños de negocio y los inversionistas. Típicamente, o desafortunadamente, el 60% de la población del mundo, laboralmente hablando, o laboralmente activa, se encuentra ese 60% en el lado izquierdo, específicamente en la parte de los empleados. Y en la parte de los autoempleados. Bueno, en la parte de los autoempleados, Ramón, ahí vemos el 5% que está distribuido. 35%. Bueno, los autoempleados tenemos un 35% y del lado derecho tenemos los dueños de negocio que son representados por un 4% y los inversionistas que son representados por un 1%. Pero también podemos salvar que del lado izquierdo del cuadrante tenemos el 95% de las personas del mundo que están en ese lado del cuadrante y solo son dueños del 5% de la riqueza. Pero del lado derecho podemos decir que tenemos el 95% de los dueños del mundo representados por un 5% de la población del mundo. Entonces, fíjense qué interesante es este tema y las razones por las que nuestra sociedad y otras dicen, bueno, desde pequeño a mí me forman para hacer, ¿qué? Para hacer una educación, mira, tienes que ir a la escuela, tienes que educarte para ser un buen empleado. Y si miramos un poco el trasfondo, nos damos cuenta que la educación desde el inicio nos lleva a ser empleados. Y cuando hablamos de ser empleado, que estamos en el cuadrante izquierdo, podemos decir que la persona busca seguridad. Sentirse en un empleo es sentirse seguro, es sentir que alguien me paga fijo. Es bueno, es malo, puede tener partes importantes que podemos decir que son buenas y otras que no son tan buenas. Pero ser empleado tiene implicaciones que si uno no sabe manejar las finanzas, muchas veces pueden llevar a uno a un escenario donde uno se siente endeudado en toda su vida. Desde que decido casarme hasta que decido tener los hijos y por ahí podemos tener muchísimos temas que no apoyan mucho y que no defienden mucho la posición del cuadrante de empleados. Podemos agregar, Jorge, que los empleados intercambian su tiempo, su esfuerzo por dinero. Y si estos no trabajan y no dan a cambio un esfuerzo y un tiempo, no van a tener ingresos. Ahí es que tenemos lo que le llamamos el ingreso lineal. Es lineal, es si directo. Si yo trabajo, yo gano. Si no trabajo, pues no gano.
Y ahí también podemos mencionar donde se encuentran los empleados del cuadrante autoempleado, donde ellos son dueños de un trabajo, donde ellos tienen que estar presentes en su trabajo para poder... ¿A quiénes dinero. ahora podemos encontrar en ese segmento? Abogados, doctores, Contables profesionales independientes que al final de cuentas se vuelven unos Bob Bunny. Tienen que hacerlo todo y tienen que jugar todas las bases. Si no están en su negocio, el negocio no produce. Si ellos no están, no se hacen las cosas. No se pueden ir de vacaciones, no pueden, se le cae el negocio. No pueden quedarse en su casa a descansar. Si llegan tarde, pueden dejar de ganar dinero. Bueno, si no están en el negocio, no producen. No se pueden ir de vacaciones, siempre tienen que estar en el negocio. Esta posición no es mala, pero no es la más motivadora. Ser tan dependiente del trabajo, eso a la larga tiene consecuencias muy negativas desde el punto de vista de la familia, de la salud y otros temas que podemos mencionar. Pero si pensamos un poco en el cuadrante derecho, Ramón, ahí tenemos temas que podemos decir que son un dueño de empleados, un dueño de empresas. Es crear un sistema que te permita a ti crear las condiciones para vivir de ingresos residuales. Y te puedo hablar de un ejemplo muy típico que es el caso de Facebook, por ejemplo. Mark Zuckerberg, quien fue el diseñador, quien hizo esta solución y que está propagada en todo el mundo, hoy día es uno de los jóvenes multimillonarios. Tiene dinero que ni sus nietos, ni sus tataranietos verán acabar. Warren Buffett, Bill Gates, Steve Jobs. Son personas que han creado sistemas y que les permite a ellos vivir de lo que le genera ese producto o ese sistema que han creado. Y lo más importante, tienen ingresos residuales. Ellos no tienen que estar en el negocio. El negocio ellos pueden quedarse en su casa durmiendo y el negocio sigue produciendo. Se pueden ir de vacaciones y el negocio sigue produciendo. El negocio está produciendo mientras ellos duermen, mientras ellos se divierten. Porque ellos crean un sistema donde el sistema no depende de ellos para generar dinero. Y eso es una de las mejores posiciones. Una de las mejores ventajas, donde claro. quiere estar todo el mundo. Yo voy a usar una de las frases de una persona que sigo en la red, se llama Diego Gómez, un colombiano. Él dice, en nuestros hogares tenemos uno de los floreros más caros. ¿Y qué es el computador? Ese computador que usted tiene en su casa, amigo televidente, puede ponerlo a producir. Hay muchísimas maneras de que usted pueda sacarle provecho al computador y que usted pueda tener ingresos a partir del uso eficiente del computador, no gastando tiempo en la red, buscando cosas que no le van a aportar ningún valor y cambiando su tiempo acá por nada, ¿no? Al principio mencionabas a Robert Kiyosaki y él es un escritor y multimillonario que ha sacado varios libros y dentro de esos libros tenemos Padre Rico y Padre Pobre. Ese libro que lo recomendamos, es muy bueno, enseña a las personas cómo realmente tener un buen manejo del dinero, cómo crear inversiones y el cuadrante que nos falta por mencionar específicamente es el tema de las inversiones. Cuando hablamos de inversiones, ¿qué podemos rescatar ahí? Bueno, si yo tengo inversiones como empleado, autoempleado o dueño de negocio, pues yo tengo la garantía de que tengo un dinero que me está generando otro dinero. Y ese otro dinero está generando más dinero. Por lo tanto, tengo una red o tengo una fuente de ingreso que siempre está trabajando por mí. Y ahí vemos a personas súper importantes que están en ese cuadrante. Los artistas están en ese cuadrante. Están N personas que crean ingresos, crean inversiones y la ponen a trabajar para ellos y ellos no tienen que estar presentes, igual que en el cuadrante de los negocios. Entonces, esas son las cosas que nosotros sugerimos y queremos a las que los televidentes piensen y inicien a moverse en ese cuadrante. ¿Yo puedo ser empleado? Claro que sí, perfectamente puedo ser empleado, pero también puedo ser inversionista. Yo puedo ser autoempleado, porque eso no tiene nada de malo ser autoempleado, pero también debo ser inversionista. Yo puedo estar en el cuadrante del lado izquierdo y puedo tener actividades del cuadrante del lado derecho, Ramón. Claro. Y las inversiones, Jorge, que era un tema que nos ocupaba la semana pasada, amigos televidentes. Usted sabiendo maximizar, sacándole provecho a su dinero, usted puede perfectamente crear las condiciones para que eso le sea rentable en corto, mediano y largo plazo, en el plazo que usted estime prudente. El concepto del inversionista tiene
bien claro, el inversionista tiene bien claro, Jorge, que el dinero tiene que trabajar para él y no el individuo trabajando para el dinero. Muchas veces el empleado, lamentable y desafortunadamente, trabajan para el dinero. Porque tan pronto te llega la quincena como empleado, tienes muchísimos gastos, tienes muchísimos compromisos y se te va el dinero y no terminas pagándote a ti primero, sino que terminas pagándole a todo al que le debes y cuando te vienes a dar cuenta no te queda nada para ahorrarlo y posteriormente invertirlo. Eso aplica mucho en el cuadrante izquierdo. Normalmente los empleados están muy definidos en ese cuadrante. Pues Robert Kiyosaki, volviendo a hacer referencia a él, dice que usted primero tiene que pagarse a usted. Eso va muy de la mano con la disciplina financiera. Usted tiene que organizarse de modo tal que usted diga, este dinero yo lo tengo para qué, para hacer mis inversiones. Y hablar de inversiones no es que yo voy a iniciar el 10% de mi salario y ya en un año yo voy a tener resultados excelentes. Eso se construye con el Yo tiempo. creo que uno lo que tiene que definir esas inversiones que uno va a tener, ponerle nombre a esa... Como decíamos la semana pasada, ¿verdad? Ponerle nombre y poner eso ahí. Y no es ponerlo ahí para guardarlo, porque eso sería hacer un ahorro, sino es ponerlo ahí y buscar la forma de ponerlo a producir. Para que en el mañana, en un plano de 3, 4, 5 años, los resultados son excelentes, Ramón. Uno se enamora de ese modelo de negocio, uno se enamora de ser, ya no solo soy empleado y tengo un salario. Yo soy un empleado, tengo un salario, me estoy pagando a mí primero porque estoy sacando mi dinero para invertir, luego pago todas las cuentas. Eso no quiere decir que yo no voy a pagar las cuentas, no quiere decir que voy a descuidar mis compromisos, pero saco ese dinero porque lo tengo dentro de mi planificación, lo guardo y cuando tengo una cantidad considerable, pues yo comienzo a poner ese dinero a producir. Y mientras yo estoy trabajando y estoy sacando un ahorro, también tengo otro empleado que está trabajando por mí porque el dinero al final, si trabaja para mí, él produce más dinero. Se convierte en tu esclavo. Entonces, los empleados del cuadrante, los empleados del cuadrante izquierdo, normalmente, Ramón, trabajan para el dinero. Los del lado derecho no trabajan para el dinero trabaja para ellos. Y eso yo creo que es el escenario donde todo el mundo quiere estar. Claro. Como tú decías, yo creo que es importante rescatar que no es malo estar en un cuadrante u otro. En el cuadrante izquierdo, vamos a decirle, empleado y autoempleado. Ahora, usted tiene que ser lo suficientemente inteligente para ir construyendo las condiciones para pasarse al lado derecho. O mantenerse en los dos cuadrantes, porque al final, cuando ya yo soy empleado y tengo mis inversiones y eso está dejando dinero para mí y me toca retirarme de mi trabajo, pues ya yo tengo algo que está produciendo. No todo el mundo va a ser dueño de negocios, pero todo el mundo puede ser inversionista, todo el mundo puede tener algo trabajando para él, para que cuando le toque retirarse, que el dinero sea menos, porque el que se retira siempre tiene que bajar su calidad de vida. Pues si uno hace esos ajustes de lugar, pues usted puede ser perfectamente en el día de mañana mantener su calidad de vida. Y qué bueno que es mantener la calidad de vida, ¿eh? Por supuesto. Jorge, hemos llegado hasta el final de nuestro segmento, ¿verdad? En el que le hemos tratado un tema interesantísimo, es muy amplio. Desafortunadamente el tiempo es corto y el tiempo apremia, sí. Pero no será sino hasta la próxima semana donde estaremos aquí en 3 a la semana en nuestro segmento organizando las finanzas a través de la tecnología. Hasta la próxima semana. ¿Se despide con ustedes? Ramón Gómez. Jorge Martínez. Hasta la próxima.